si el motivo de dar el paso es que lo disfrutas y que quieres, pues no hay mucho que puedas hacer, ¿no? O sea, va a ganar que quieres dar ese paso, porque a ti te gusta, ¿no? Porque es un placer para ti irte por ese camino, ¿no? Ujú. Las cosas se hacen con naturalidad, sin forzar, vas dando pasos, pero tienes que estar seguro que tu paso fue correcto y que no va a tener una implicación, sobre todo para alguien más. Aquí yo creo que la respuesta es empatía, ¿no? O sea, tienes que entender que todo el mundo se cansa, que todo el mundo tiene miedo, que todo el mundo se fastidia y pues ya, entiéndelos y resuelve, ¿no? Tres. Hola, bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy tengo el enorme gusto de tener con nosotros a la doctora Carmen Hernández Cárdenas. Para mí es un enorme gusto presentarla. Es una súper doctora y bueno, espero que disfruten mucho la entrevista con ella. Muchas gracias por acompañarnos, Carmen. Muchas gracias a ti, Armel, por la Bueno, les voy invitación. a platicar un poco que cuando yo empecé mi residencia en medicina interna, había una doctora que decían, es que ella es internista y anestesióloga e intensivista. Y yo decía, ¿quién es esa doctora? Y bueno, es Carmen, es una mujer que es una apasionada de la medicina, actualmente es jefa de áreas críticas en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y pues es un gusto poder platicar contigo y que nos platiques toda tu trayectoria por medicina. No, muchas gracias, Armel. El gusto es mío, definitivamente. Oye, platícanos un poco de dónde eres, Carmen, de dónde eres originaria y por qué estudiaste medicina. Bueno, yo soy originaria de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Eh, Ahí estudié hasta la preparatoria y luego me fui a estudiar a la ciudad de Monterrey, donde entré al Tecnológico de Monterrey a estudiar medicina. ¿Por qué estudié medicina? Pues a mí siempre era la típica niña que decía que iba a ser veterinaria, ¿no? Y me gustó mucho siempre el lado de las ciencias biológicas, de las ciencias químicas, y empecé en la preparatoria a entrar a concursos y esas cosas de conocimiento y me gustaba mucho la parte de química. Entonces eso me hizo que escogiera la parte de químico-biológicas en la prepa. Eh, y ahí empecé a hacer prácticas profesionales porque yo soy de un CEBETIS, me gradué del CEBETIS 24 en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Wow. Y empecé a hacer las prácticas profesionales como técnico laboratorista en un hospital. Y pues Wow. empecé a tener mucho contacto con los residentes, los médicos, a ver el ambiente hospitalario y todo. Y me gustó, básicamente, ¿no? O sea, ya fue como que lo viví parcialmente en la prepa y pues ya ahí dije, de aquí soy. ¿Y cómo fue que escogiste especialidad? ¿Cómo era en aquella época? ¿Hacia dónde te perfilabas tú? Cuando yo entré a medicina, la verdad es que era todo un ámbito abierto, ¿no? Pensaba que iba a ser patología, ya sabes, ¿no? Cada materia que haces, crees que eso vas a hacer. Este, Luego, en el sexto año, unas de mis compañeras, amigas mías, eh, empezaron a ver la posibilidad de hacer el servicio social en investigación. Y pues me empezó a interesar, me junté con ellas a ver cómo se hacían las cosas y todo, y así terminé en nutrición, buscando a un SNI para el servicio social en investigación. Y así terminé como conociendo mucho medicina interna y a mí me gustaba mucho también anestesiología en el internado, ya sabes, ¿no? Rotas por gineco y obstetricia, y yo en lugar de aprender gine y obstetricia, me iba con el anestesiólogo a aprender algo de anestesia, ¿no? Pero sentía que como que me faltaba más abordaje, más conocimiento del paciente y así, y me fui a medicina interna. Eh, pues seguramente por estar también tanto en contacto en nutrición, ¿no? Con las clases de los residentes y todo, ¿no? Así elegí como la especialidad truncal. Y luego, pues al entrar en nutrición, varios de los más grandes, muy, muy, muy grandes, eran, este, también habían hecho anestesia. De hecho, en nutrición hace muchísimos años existía una especialidad conjunta. Y pues conocí a dos, tres personas así. Y dije, ay, pues si a mí también me gustaba mucho anestesia, pues
esto es lo mío definitivamente. Y roté por terapia y en terapia también conocí a una residente, a Michelle, que es una gran intensivista. Ella se fue a Tijuana y ella está trabajando durísimo. Híjole. Y me encantó la terapia. Entonces, pues ya dije, bueno, pues hago las tres, ¿cuál es el problema? Entonces, acabaste medicina interna y ahí mismo hiciste anestesiología. Sí, acabé medicina interna, presenté el examen nacional para anestesiología, entré ¡Qué a bárbara! anestesiología y de hecho fue como el último año que se permitió hacer algún trámite para hacer dos especialidades troncales. Entré a anestesiología y de anestesiología pasé a terapia intensiva como subespecialidad. Y luego, pues ahí en el estire y afloje del quirófano, me llamó la atención empezar a utilizar la ecocardiografía transoperatoria y empecé a practicar con los pacientes y todo, a hacer ventanas de ecocardiografía y me adoptó un poco el doctor Pablo Hernández a enseñarme algo de ecocardiografía y pues también me gustó y luego hice el alta especialidad en imagenología transoperatoria. Todo ha sido así, ¿no? Como que experimentas un poco y te gusta mucho y ya te vas por ahí. Este, y luego, bueno, hice la maestría en ciencias, también ahí en nutrición después de eso. Eh, y luego que me fui a trabajar al INER y que tuve un puesto que ya implicaba mucha gestión y cosas así, eh, pues empecé con la maestría en gestión de calidad, ¿no? Que en eso estoy actualmente para ser un poco mejor Barbaridad. gestora. Qué barbaridad, Carmen. Oye, platícanos un poco. A veces yo lo que he percibido y lo que yo misma llegué a pensar es cuántos años me voy a tardar en acabar, ¿no? O sea, cuántos años si le sumas medicina interna más infecto más no sé qué. Yo creo que tiene hasta una connotación negativa, ¿no? Es que cuántos años me va a tardar en trabajar o cuántos años voy a acabar la preparación. ¿Cómo fue, cómo veías tú este periodo, ¿no? ¿Cómo lo vivías tú personalmente si estabas convencida de tu proyecto y sabiendo que te iba a tomar muchos años llegar hasta donde querías llegar? ¿Cómo lo viviste tú día a día? Pues disfrutándolo mucho, Armel. O sea, definitivamente, cada vez que das un paso, tienes que entender que todo tiene consecuencias y todo tiene como consecuencias buenas y malas, ¿no? Y que tú tienes que estar como muy seguro de cuál es tu motivo para dar ese paso, ¿no? Si el motivo de dar el paso es que lo disfrutas y que quieres, pues no hay mucho que puedas hacer, ¿no? O sea, va a ganar que quieres dar ese paso, porque a ti te gusta, ¿no? Porque es un placer para ti irte por ese camino. A veces tienes que dejar cosas, que, por ejemplo, a lo mejor también me habría gustado ser campeona olímpica, ¿no? Bueno, pues obviamente puedo hacer ejercicio, pero no para ser campeona olímpica. Entonces, sí tienes que tomar decisiones de tus prioridades e ir jerarquizando, o sea, quiero esto es las cosas por las que voy a trabajar, porque son las que más disfruto. Y no puedo dejar de lado que tengo que hacer ejercicio, que no, o sea, y como las otras cosas, pero que son un poquito menos prioritarias para ti en un día determinado, ¿no? En un periodo de tiempo determinado. Y ya, o sea, si tú eliges lo que te gusta, pues vas a caminar sin mucho problema, ¿no? Mm. Y entonces cuando empezaste la subespecialidad en terapia intensiva, fíjate que yo en algún punto estuve interesada también en esa especialidad, pero sí decía como este estereotipo de, es que toda la vida vas a hacer guardias, ¿no? O toda la vida vas a estar pues, viendo pacientes críticos, muy graves y no vas a poder hacer como otra, o no vas a poder planear tu vida más adelante. ¿Cómo fue para ti la residencia en terapia intensiva como doctora? Porque además prioritariamente es un área así de muchos hombres doctores, ¿no? Todavía. ¿Cómo fue ese periodo de residencia y cómo ha sido para ti la vida siendo intensivista?
Bueno, el periodo de residencia, pues yo creo que como todas las residencias, ¿no? Eres como muy intenso y estudias mucho y y te gusta a lo mejor, bueno, en mi época sí era, ¿no? Te quedabas y había que hacer procedimientos porque los querías hacer, porque querías, no sé, ser mejor o no sé, ¿no? O sea, hacíamos demasiadas cosas, éramos muy, muy intensos. Entonces, bueno, ese periodo yo lo recuerdo con mucho cariño y lo disfruté mucho, pero seguramente a estas alturas ya no podría hacerlo, ¿no? Porque físicamente era muy, muy pesado. Eh, y cuando terminé todo, ¿no? Y me puse a trabajar, yo como que tuve que elegir cuál era mi campo principal de acción. O sea, yo podía ser internista o podía irme al quirófano o podía dedicarme a la terapia intensiva y yo decidí que lo que más me gustaba era la terapia intensiva, ¿no? Y no he dejado, por ejemplo, la anestesia, me gusta, pero a lo que más me dedico es a la terapia intensiva. Eh, sí, me dedico a ver básicamente pacientes graves. Eh, y muchas veces son pacientes que son muy demandantes de tiempo y de priorizarlos, ¿no? Pero bueno, finalmente eso a mí me gusta mucho, lo he podido llevar a la par de mi vida familiar, pues basados en un poco de organización y en mucha cooperación de parte de todo el mundo. Pero bueno, pues, me gusta, estoy muy cómoda, ¿Y nada cómo más. fue durante la residencia en el que a veces el estar en terapia intensiva pues es un ambiente extraordinariamente estresante, ¿no? En el que a veces la gente se queda paralizada o la gente no da la respuesta que tú esperas y es mucho trabajo en equipo. ¿Cuáles fueron tus claves para poder ser como el perfil de una doctora serena, de toma de decisiones, de trabajar en conjunto, de no dejar de enseñar? Pues yo creo que, o sea, eso va un poco con tu concepto del trabajo en equipo y de entender que a gritos y sombrerazos las cosas no salen. Entonces, eso te ayuda mucho a, uno, a entender que nadie llega sabiendo nada, ¿no? Y que si te toca un residente que no sabe hacer algo, pues la respuesta es enseñarle, ¿no? La respuesta no es explotar. Eh, y, o sea, el manejo del estrés es parte de tu formación como intensivista. Sabes que las cosas pues son críticas y que los pacientes están al límite. Yo siempre lo vi como así, ¿no? O sea, me están entregando un paciente extremadamente grave, todo lo que puede sucederle es hacia la mejoría. O sea, él ya está muy, 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 muy mal. Entonces, esa sola idea a mí me tranquilizaba y me ayudó a acostumbrarme a las situaciones extremas pues a simplemente luego te vas dando cuenta que si te pones como muy estresada, muy nerviosa o quieres hacer todo al mismo tiempo, al final no haces nada, ¿no? Y que si haces las cosas con tranquilidad, en realidad acabas más rápido, ¿no? Y tienes más rápido lo que quieres lograr con un paciente. ¿Y tú crees que llega un punto en el que sí ya le pierdes un poco el miedo a estar viendo pacientes críticamente enfermos o nunca te quitas de ese temor? Pues sí, yo no lo llamaría miedo. O sea, hay situaciones, ¿no? En las que, por ejemplo, si vas a manejar una vía aérea que sabes que está difícil, que lo predices, pues sí te estresas, ¿no? O sea, sí dices, no quiero que aquí pueda suceder algo porque yo no pude hacer un procedimiento, sí, sí te estresas, pero sí entiendes con el tiempo que pues no hay nada que temer, que estás muy capacitado, que lo has hecho miles de veces, realmente miles en algunos procedimientos, y que, o sea, si, esa es una idea que tienes que tener muy clara, ¿no? Si tú y tu equipo, o sea, entender que estás en un equipo, si tú y tu equipo con esa experiencia no son suficientes para ese paciente, pues es poco probable que ese paciente fuera a salir adelante, ¿no? Y eso es tenerle confianza a tu equipo, ¿no? Y eso es lo que te va quitando como
el estrés, el miedo, no sé, ¿no? De manejar uno de estos casos. ¿Y cómo es, por ejemplo, el estar con un paciente como críticamente enfermo o tener muchos pendientes y en esos momentos en los que te empiezas a sentir como sobrepasado, ¿qué hacías tú como para despejarte y resetearte y poderte concentrar? Porque todos hemos tenido guardias así, ¿no? En la que realmente te sientes sobrepasado y necesitas hacer algo para lograrte tranquilizar y enfocar otra vez. Priorizar, definitivamente. O sea, priorizar y no, o sea, no sé, si tienes 400 electrocardiogramas que presentar y, y muchos laboratorios que interpretar y bueno, pues cuál es el paciente más grave, ¿no? Él es el que es la prioridad sobre todo y de ahí vas hacia abajo y tener la capacidad de explicar que tú estás sacando todo lo que puedes con la finalidad de que tus pacientes estén bien, no con la finalidad de entregar una guardia impecable, ¿no? O sea, tú Ujú. sabes que las guardias a veces se salen de control porque nadie lo espera, porque el personal, a final de cuentas, se sobrepasó en todos sentidos y cuando tú eres la cabeza de esa guardia, pues tú eres el responsable de entregar las cuentas de la guardia, ¿no? Pero todos hemos tenido una guardia sobrepasada y eso es lo que tienes que decir. O sea, mira, aquí están vivos, están bien. Me falta copiarte esto, copiarte aquello, pero no me voy hasta que te lo termine, ¿no? O sea, eso es algo que hay que asumir además, ¿no? O sea, si la persona a la que le vas a entregar una guardia te dice, pues es tu chamba y ni modo, pues es tu chamba y ni modo, ¿no? O sea, eso lo tienes que asumir y estar tranquilo de que nadie se te murió porque estabas copiando unos laboratorios, Ujú. ¿no? Porque mucha parte de ese estrés y de esa sobrecarga en las guardias, luego no es esencial para la sobrevida de los pacientes. Entonces, pues tienes que elegir lo esencial y eso tiene que estar impecable y todo lo no es esencial, pues lo irás sopesando con los minutos como pasan, ¿no? ¿Y cuáles crees que son como las características que los médicos desarrollan mientras están haciendo la especialidad en medicina crítica? O las características que tal vez favorezcan a que funciones bien en esta especialidad. Yo creo que la organización, o sea, el intensivista es alguien que si bien por fuera luego parece desorganizado, es, es en realidad muy esquemático, ¿no? O sea, nosotros tenemos una forma de ver a los pacientes un poco distinta al resto de las especialidades. O sea, lo vemos y inmediatamente como que lo desintegramos en aparatos y sistemas y empezamos a hacer esquemas de correcciones que son necesarias en cada uno. Entonces, o sea, esa capacidad se ejercita durante toda la residencia, pero a las personas, cuando son candidatos, tú eso tienes que ver, que tengan la capacidad como de abstraer ese tipo de esquemas de un paciente, ¿no? Ujú. ¿Y cómo ha sido para ti como todo el manejo como psicológico y emocional de ser intensivista? Porque ves cosas muy fuertes, ¿no? Y tienes que tranquilizarte y dar lo mejor de ti en todo el tiempo y tienes que estar todo el tiempo alerta. ¿Cómo ha sido, cómo lo compaginaste como a nivel emocional tú sola en tus tiempos libres? Yo creo que sí, todos, no nada más el intensivista, pero el intensivista tal vez sea uno de los grupos que más debe de enfocarse en eso. Es que tienes que tener momentos completamente fuera del pensamiento del hospital, ¿no? O sea, dedicarte a lo que más te guste fuera de la medicina, ¿no? Para tratar de descargar todo lo que pudiste haber estado concentrado tratando de abordar cuando estabas con los pacientes, ¿no? Eh, Definitivamente en muchas situaciones no te puedes desligar por completo. Es decir, si tienes un paciente grave hospitalizado y tú eres finalmente el responsable de ese paciente, o por ejemplo, todo el mundo de pacientes que es de terapia intensiva que hay ahorita en el INER, o sea, yo no puedo estar desentendida, por ejemplo, del celular, ¿no? Yo sí tengo que tener la capacidad de estarlo checando o escuchando todo el tiempo.
Entonces, tiene que haber algún tipo de actividad que a mí realmente me relaje y me desconecte mentalmente, aunque yo sé que de un minuto a otro me podrían solicitar alguna información o alguna solución a miles de problemas que luego se presentan, ¿no? Mm. Eh, entonces, yo creo que es eso, ¿no? Tratar de tener momentos en los que puedas eh, apartar tu mente de todas esas cosas, ¿no? No sé, si te interesan Trump y Biden, pues ponte a ver CNN con Trump y Biden o cosas de ese tipo, ¿no? Eso está muy Eso trendy ahorita. está súper trendy ahorita, entonces tienes 5 minutos en los que piensas si va a ganar o no Georgia y cosas así, y eso te ayuda a desahogarte mucho, ¿no? Aunque sean plazos intermitentes. ¿Y qué actividades han sido así para ti? ¿Qué fue lo que tú hacías mientras eras, sobre todo cuando eras residente y ahora que, bueno, cuando hiciste la transición a adscrita? Bueno, siendo residente, era muy, como era como muy absoluta para la terapia, pero mis pequeños momentos de desahogo eran, sobre todo el cine. Me encantaba ir al cine y desentenderme de todo. Nada profundo, o sea, era bastante como de relajamiento, ¿no? Eso me gustaba mucho cocinar. Siempre me ha gustado ¿A muchísimo poco? cocinar. Sí, siempre me ha gustado muchísimo cocinar. Y ya sobre todo en los últimos años de la residencia, ya cuando hice terapia intensiva, este, entonces sí me gustaba como medio perderme buscando, no sé, alguna receta, aunque yo sabía que no la iba a hacer, a lo mejor hasta dentro de 2 semanas. Pero sí, ese tipo de cosas eran como simples, ¿no? En la residencia. Ya cuando terminé la residencia y me volví adscrita, eh, yo ya me había casado. De hecho, fue como un plan muy estructurado que eh, yo no quería tener hijos tan grande, pero pues había estudiado un montón. Entonces yo quería que mi primera hija naciera así terminando la residencia, ¿no? Entonces eh, eso pues hizo que cuando yo terminé la residencia yo ya tenía a mi hija mayor, que tenía un mes de nacida. De hecho, yo todo ese último año no tomé vacaciones para tomarlas hacia el final eh, y que pudiera como ya estar un poco con la bebé. Entonces, para cuando salí, entré directo a ser adscrita en nutrición y ya tenía la bebé. Entonces, no necesitaba muchas más actividades como para distraer mi mente. Yo no tomé permiso de maternidad con mi hija mayor, precisamente para lograr como entrar de manera sencilla a una plaza de intensivista, ¿no? Nadie me pidió que no lo tomara, lo aclaro. Eso fue como, luego tenemos nuestros pensamientos obsesivos nosotros solos, ¿no? Y yo lo decidí así, y con mi esposo. Este, entonces empecé a trabajar directamente y pues tener a mi pequeñuela fue algo que me distraía en absoluto, ¿no? Y así fueron los primeros años. Y ya luego sí, empecé con más actividades, ¿no? Ya como con más tiempo, en los que siempre seguí cocinando, y luego entré a hacer taekwondo, y luego entré a nadar, y luego así, muchas cosas que te ayudan mucho, ¿no? Y son realmente, una gran ayuda, ¿no? Y, o sea, no me puedo imaginar, o sea, siendo en tu último año de medicina crítica, estuviste haciendo guardias embarazada y todo. Platícanos cómo fue eso. Carmen, Dios Pues mío. mucha gente se acuerda de eso. Para mí no era como muy, este, pues no era como un gran reto, pero mucha gente se impresionaba. Yo llegué a dar RCP, Ujú. este, embarazada y a intubar embarazada y me acuerdo perfecto, y no, pues de hecho, yo creo que 2 días antes que naciera mi hija, yo estaba dando un curso de ACLS, este, sí, era, o sea, realmente no me, y sí, o sea, dejé de hacer guardias
Mi hija nació el 15 de enero. Dejé de hacer guardias en la segunda quincena de diciembre porque me habló el jefe de la terapia y me dijo, a ver, ya hablé con todos tus compañeros y hemos decidido que aunque no quieras vas a dejar de hacer guardias. Dije, bueno, doctor, pues sí, si usted lo dice, está bien. O sea, dije, yo, como siempre, pues he sido muy disciplinada y sí, o sea, no me siento mal, pero pues si usted quiere, adelante. Y Qué bárbara. fue una etapa muy bonita. Yo me acuerdo mucho que haciendo guardia las enfermeras me cuidaban muchísimo. Este, y me decían, doctora, ¿a dónde va? No, pues voy a un paciente de urgencias. No, que vaya al R1, así me decían. Y yo, no, pero pues vamos, no pasa nada, ¿no? Y sí, fue una etapa más bien divertida. Yo me acuerdo que estaba de encargada de sector y tuve un paciente en paro y empezó pues la alarma para que vinieran los de terapia intensiva a ayudarme y llegaste tú embarazada y lo desfibrilaste y todo. Yo dije, qué barbaridad. Este, yo creo que siempre he admirado que has tocado los límites y los has empujado como porque eso es lo que quieres, ¿no? Muchos de nosotros decimos, es que no puedes hacer 2 especialidades o no puedes hacer 3 especialidades porque es mucho tiempo, porque es mucho estudio y tú vas y empujas la puerta y pasas, ¿no? Con mucha naturalidad, sin protagonismo, sin drama, sino que simplemente lo has hecho porque nace de ti. Yo de verdad admiro mucho y ojalá pudieras darnos un consejo a todos los que están escuchando de cómo no tener miedo, confiar en tu proyecto y abrir la puerta, ¿no? Un consejo, pues yo creo que es eso, o sea, ver las cosas como con naturalidad y digo, a mí la verdad es que nadie me entrenó a hacer de tal o cual forma. Eh, una vez alguien me dijo, ¿con qué naturalidad piensas afuera de la caja? Y le digo, pues a lo mejor así nací. Ujú. Y yo creo que ese es el punto, ¿no? No es que así naciste o no, simplemente el punto es que ves las cosas, como tú bien lo dijiste, con naturalidad y con un por qué no adelante de todo eso. Eh, y sí, es muy importante esto, o sea, el por qué no significa hacer cosas al aventón y porque ahí quedó. No, o sea, las cosas, todo lo que haces, todo tiene una consecuencia. Y esa consecuencia puede ser, como dijimos al principio, buena o mala, no necesariamente para ti, sino para otras personas. Es decir, yo puedo querer diseñar algo, pero si ese diseño no queda bien y alguien lo acepta, va a dañar a esa otra persona. Entonces, o puedo querer hacer alguna cosa, un estudio de investigación súper grande, y si mis conclusiones son erróneas, pueden provocar daños si hago que lo acepten, ¿no? Ujú. Las cosas se hacen con naturalidad, sin forzar, vas dando pasos, pero tienes que estar seguro que tu paso fue correcto y que no va a tener una implicación, sobre todo para alguien más. Ujú. Qué bonito. Creo que tienes muchísima razón con esto que dices. Y ahorita que estás en el INER, ¿cómo ha sido toda la situación de COVID-19 para ti? Ah, pues muy intensa. El INER pues, es el ojo del huracán, ¿no? Con todas las infecciones respiratorias cada año. Entonces sí como que nos estamos entrenando cada año, ¿no? Para atender pacientes, muchos, eh, ¿no? Al mismo tiempo, muchos pacientes críticos, pero pues ahorita se sobrepasó todo, ¿no? Y justo es esto, ¿no? Nuestro límite era lo que habíamos alcanzado en influenza, ¿no? Que nuestro sistema estaba aprobado para determinado número de pacientes, pero haciendo las cuentas de la pandemia, dices, pues es que esto no va a ser suficiente. O sea, el INER atiende cada año 60 pacientes intubados de manera simultánea y por más que parezca un número grande y que a nosotros nos lo parecía, pues no es suficiente por la tasa de ataque, por miles de cosas, ¿no? Y los demás hospitales pues, tienen sus números y todo, y sumando, pues no era suficiente. Entonces empezamos a hacer el proyecto de cómo hacer que el INER pudiera
en cada una de sus camas disponibles atender un paciente crítico y pues echando números todos ya salió lo que era necesario solicitar y todo esto y pues se logró. O sea, ahorita el INER tiene la capacidad de atender más de 150 pacientes Wow. críticos, tomando en cuenta que es como su número total de camas. Lo que pasa es que él, o sea, si un paciente requiere un ventilador en la cama 303, ahí lo puedes atender de manera crítica porque tienes el especialista, tiene de su lado, tiene un gran número de neumólogos entrenados también en ventilación mecánica y muchos intensivistas, obviamente, pero bueno, es como intrínsecamente un instituto capacitado para esto, ¿no? Y va a tener su enfermera crítica y tiene su monitor y tiene su ventilador y tiene como el 50% de las camas tienen la capacidad de pronar pacientes y darles, ¿no? Darles lo que requieran en la cama que estén. Ese fue como el planteamiento, el Qué objetivo. barbaridad. Uh-huh. Sí, y bueno, pues sí, o sea, sí sobrepasamos los 100 intubados, y estamos esperando que esto se controle, ¿no? Porque, pues sí, sí podríamos atender a los pacientes, pero pues todo tiene un límite, ¿no? Y eso nos estresa mucho. ¿Y cuál ha sido tu papel dentro de toda esta organización? Eh, A mí me hicieron el favor de invitarme en CINSAE a ayudarlos a planear la reconversión de los hospitales de la coordinación, ¿no? Que son pues, básicamente los institutos nacionales. Entonces, bueno, funcioné como asesora para la planeación de la reconversión hospitalaria de CINSAE y de Ciudad de México y de algunos estados que nos solicitaron una opinión, ¿no? Sobre cómo planearse y sobre todo muchos no creían las magnitudes a que esto podía llegar, ¿no? Entonces, bueno, sí, nos solicitaron esa asesoría. El doctor Reyes Terán me hizo el honor de que pudiera ayudarles con eso. Eh, y bueno, en el INER, pues la planeación interna, toda la cuantificación de los gases medicinales, la reestructuración de los sistemas. Digo, esto, la verdad es que los institutos lo empezaron desde enero, porque tuvimos la gran ventaja de que nosotros vimos cómo se acercaba la pandemia hacia nosotros, ¿no? Entonces, pues sí hubo un chance de muchas cosas, ¿no? Nos dio oportunidad de muchas cosas, como o sea, el INER se dividió en tres, por ejemplo, para reestructurar todo su sistema de gases medicinales. Entonces, pues hicimos esa planeación de Wow. ventiladores, de cómo pedir, de qué ventilador sí, de qué ventilador no, ese tipo de cosas, ¿no? Todo eso nos tocó. ¿Y cómo ha sido para ti durante todo este periodo tan importante de COVID, de ver cómo se habla prácticamente diario de la falta de intensivistas o de la importancia que hay de intensivistas o esta frase que tanto hemos escuchado de un ventilador, una cama de hospital no es lo mismo a un paciente ventilado o así? ¿Cómo ves tú como la importancia y el auge que ha tomado tu especialidad y cómo está al ojo de todo mundo? Sí, esto es algo que durante mucho tiempo se había dicho, ¿no? No hay suficientes intensivistas y se requiere que existan más un número de entrenamiento suficiente, o sea, un número de plazas de intensivistas que nos puedan garantizar la atención de estos pacientes. Ahora, no vas a tener todo el tiempo intensivistas atendiendo a cada uno de los pacientes. En pandemia, la atención es en una forma piramidal, es decir, médicos de especialidades afines son quienes están en mayor número, ¿no? Pueden ser internistas, neumólogos, anestesiólogos, gente que sepa cómo manejar al paciente y hay un intensivista a la cabeza. ¿Por qué Ujú. menciono esto? Porque, o sea, tú podrías ahorita decir, no, pues es que, o sea, necesito 2,000 intensivistas. Ok, cuando se acaba la pandemia, vas a necesitar ese número de intensivistas porque entrenar gente para que luego no trabaje en lo que la entrenaste, pues está muy mal, ¿no? O sea, eso causa mucha frustración en los profesionistas. Entonces, pues hay que planear muy bien los programas. Sí nos queda claro que hacen falta, eso lo hemos sabido siempre,
sobre todo en algunos estados de la República, Ujú. eh, hace falta planeación de cómo distribuirlos en los estados, pero sí hay que hacer una planeación muy adecuada de cuáles son los números que voy a entrenar, ¿no? Eh, es una especialidad que básicamente puede funcionar para muchas cosas. Yo les digo, el intensivista es el internista del paciente grave. Entonces, tienes que tener ese tipo de habilidades, eh, o sea, muchas habilidades que tiene un internista. Eh, y bueno, siendo así, pues, o sea, pueden trabajar en muchos niveles de atención, y creo que es una especialidad que sí vale muchísimo la pena fortalecer. De hecho, pues el INER está planteando la posibilidad de que su especialidad completa se reconvierta en neumocríticos. Wow. Eh, y eso es algo que siendo el INER, ¿no? O sea, un instituto de alta especialidad, que puede ser top en la formación de este tipo de especialistas, pues sí, o sea, ese tipo de gente hace falta en el país, Ujú. ¿no? Yo creo que ahorita con la pandemia, cuando hablamos con personas que están en otros estados o en otras ciudades pequeñas, es común escuchar, pues es que no hay intensivista en toda esta zona, en toda esta ciudad, no, no hay nadie, nadie. A lo mejor habrá uno o dos internistas, pero bueno, yo soy internista y el entrenamiento tiene muchas limitaciones también. Hace mucho tiempo que no hacemos este manejo de cuidados críticos y pues sí, yo creo que es muy necesario. Y tú personalmente, como Carmen, madre de familia, especialista, ¿cómo viviste el saber que venía COVID-19 y que la respuesta que ibas a tener que dar tú, tanto institucionalmente como personalmente también? Pues yo creo que concientizando mucho a la gente que tengo cerca, ¿no? De que pues esto era una realidad, que no era ningún invento del gobierno, y que teníamos que aislarnos, que teníamos que cuidarnos, bla, 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 ¿no? Todo esto, no sé, o sea, por ejemplo, hay grupos en los que costó muchísimo trabajo que entendieran. Me acuerdo perfecto en mi clase de taekwondo, no entendían que ya no podían entrenar, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hice toda la labor que pude, ¿no? De que entendieran que iba a llegar, y que necesitaban reestructurar sus formas de vida con la mayor antelación posible, ¿no? Para que pudieran prever muchas cosas. Eh, y bueno, pues con mis hijas tuvimos que armarles sus salones en casa, ¿no? Para que pudiéramos continuar. Y familiarmente, ¿cómo fue este proceso? ¿Has podido ver a tus papás o a familiares que tengan alguna comorbilidad? ¿O cómo organizaste esto de las clases de los niños y seguir trabajando? No te pudiste clonar, ¿no? No, no me cloné. No, bueno, dicen que sí con mis hijas, pero no, todavía son muy pequeñas. Pero, pero em, pues no, o sea, mi mamá vive en Tamaulipas y ahí está, estrictamente a distancia controlada, encerrada. Lleva meses encerrada, Ujú. y yo, bueno, es lo que le digo, ¿no? Que así tiene que ser. Ciudad Victoria llegó un momento en que se Sí. puso terrible, y bueno, ya había patrullas en las calles metiendo a la gente a sus casas, ¿no? Por ejemplo, es una ciudad mucho más controlable, ¿no? Que lo que puede ser la Ciudad de México. Eh, y bueno, aquí en casa fue mucho apoyándome con mi esposo, ¿no? Digo, los primeros meses, marzo, abril, mayo, aquí llegó, el primer paciente crítico llegó como el 15 de marzo a la terapia de Liner. Oh, wow, más Entonces, tarde, mandé, sí. más tarde. Bueno, el primer paciente positivo en México fue el 27 de febrero. Ese fue en el INER. Pero bueno, así ya que se pusiera crítico fue a mediados de marzo. Este, y entonces, abril, mayo, que fueron como los meses en que se reanudaron clases en línea y todo esto, sí fue un desorden, ¿no? Yo casi salía a las 7 de la mañana de la casa o antes, porque la primera junta era a las 7, este, llegaba a 10 de la noche, ¿no? Entonces,
sí fue un momento de una organización muy compleja. Las escuelas se pusieron muy flexibles, afortunadamente. Y luego cuando reiniciaron, pues ya, o sea, es así como muy estructurado el hecho de que este, las niñas tengan cada una su espacio, prácticamente entran a su aula, ¿no? Así fue como cada quien conoce cuál es la estructura mental de los niños, ¿no? Y eso es lo que tienes que saber. Yo tengo dos modelos muy diferentes en casa. Este, una simplemente la levanto y hace todo sola, la otra hay que guiarla un poco más, pero así es como te apoyas, ¿no? O sea, los caracteres de los niños te ayudan a organizarte mejor, Ujú. y aprovechar lo que tengas a mano, ¿no? Porque sí, básicamente, son cosas que tienen que salir y el hospital tiene que seguir y lo tengo que seguir supervisando y todo, ¿no? Ellas se han hecho muy conscientes, las niñas, ¿no? De lo que es mi trabajo, por ejemplo. Wow. Y ahora que estás en esta posición de liderazgo, además de darte pues ánimos a ti misma o fuerza a ti misma para dar toda esta respuesta de las responsabilidades que tienes, ¿cómo cómo has podido pasarle este entusiasmo y pues el que la gente que trabaja a tu alrededor no caiga en desesperanza? Por ejemplo, pues desde el personal de enfermería, ¿no? Que exige cosas, que demanda cosas, igual que el personal de salud que estamos preocupados por nuestra salud, ¿no? ¿Cómo ha sido el inyectar pues esta comunidad de cooperación entre todas las personas que te toca ahora coordinar, ya que estás en esta posición, pues sí, de liderazgo? Pues es inevitable que el personal sufra desgaste, ¿no? Yo creo que aquí lo primero es entender que tú podrías ser muy rígido durante un mes, ¿no? 2 meses. Nadie se va, aquí estamos todos sin licencias, vamos a trabajar, tenemos muchos pacientes, no durante 8 meses. Ujú. Eh, entonces, eh, o sea, aquí yo creo que la respuesta es empatía, ¿no? O sea, tienes que entender que todo el mundo se cansa, que todo el mundo tiene miedo, que todo el mundo se fastidia pues ya, entiéndelos y resuelve, ¿no? Pues, un paso a la vez siempre. Eh, a ver, necesitan esto acá, necesitan esto allá. eh, Irlo tratando de empatar con todas las medidas de seguridad, pero tratando de dar lo que cada quien necesita, ¿no? El INER es un instituto muy fuerte, eh, con mucha voluntad de ayuda. Es un hospital que a mí me encanta. Eh, Digo, sí, tienen sus cosas y sus lados fuertes y luego un poco difíciles, pero siempre se nota que el paciente va delante de todo y eso es esencial, ¿no? Y es precioso en un hospital. Y yo creo que cuando tenemos eso en mente todos, pues es fácil, ¿no? Mm, qué bonito. Oye, Carmen, pues yo te quiero agradecer de verdad el tiempo que te tomaste por platicar conmigo. Yo sé que estás llena de cosas y seguramente dejaste de hacer algo para compartir tu historia con todos nosotros. Ya sabes que yo de verdad que te admiro muchísimo por lo que te dije. Creo que has sido alguien que ha empujado a hacer lo que genuinamente ha querido, como sin miedo, rompiendo muchos estereotipos. Y si pudieras compartirnos un último mensaje, algo que te dijeron a ti, a lo mejor algo que te ha servido para seguir, y a todos los médicos que nos están viendo, que están dudando a lo mejor de qué camino tomar y quisieras inspirarlos a ser honestos y a perseguir lo que quieren. Pues mira, eh, algo que me dijeron a mí, yo me acuerdo mucho que yo cuando terminé medicina, cuando estaba en servicio social, le pregunté a un médico por qué, un gran investigador de Nutri, que por qué seguía en México, ¿no? Y él me dijo, Carmen, es que si no somos nosotros, entonces ¿quién? Mm. Eh, y yo creo, porque pues obviamente como todo estudiante de medicina que estaba haciendo servicio en investigación y así, pues tenía la inquietud de a lo mejor irme del país. Este, y esa sola frase me hizo decidir qué quería hacer. Eso es como algo de lo que más me ha marcado. Y en relación a que siempre persigan,
Los sueños, pues sí, yo creo que luego es una frase demasiado estereotipada. La pregunta no es tan difícil. La pregunta es, ¿qué te gusta? ¿Qué quieres hacer? Y hazlo. Ujú. Qué bonito. Pues muchas gracias, Carmen, de verdad, la mejor de las suertes y pues gracias de verdad por todo lo que has hecho por el INER y pues por el país, ¿no? Muchas Muchas felicidades y gracias. muchas gracias. Muchas gracias, Armel. Un gran gusto verte. Nos vemos. Bye. Adiós.